en su posición oficial, por ejemplo, citando al Sínodo de Missouri, que eh, el altar y el púlpito son solamente para los luteranos que tienen acuerdos doctrinales. Pero después de esto hay otra comunión, otro nivel de comunión que se llama comunión de oración, que significa que se puede trabajar, que se puede orar, que se puede acometer cualquier tipo de empresa juntos con cualquier cristiano de cualquier otra denominación trinitaria. Bien, y por lo tanto, no le pesa llamarlos hermanos en este punto. De hecho, estuve ayer en el live que estuve haciendo, estuve citando precisamente una pregunta que le hacen a un pastor luterano del Sínodo de Missouri, cómo es el trato de la iglesia del Sínodo de Missouri, inclusive con la Iglesia Católica Romana, y él cita al que fuera presidente, no al actual, al pasado presidente del Sínodo de Missouri, que llama a los cristianos católicos, si están fundamentados sobre Cristo, los llama hermanos cristianos. Bien, y si un luterano un presidente de un sínodo puede llamar hermanos cristianos a un católico, ¿cuánto más no lo va a hacer con un hermano cristiano evangélico? ¿No? Que profesa la sola fe, que profesa la sola escritura, que profesa toda la mayoría de los dogmas que profesa, vamos a decir, el cristianismo evangélico en general. Entonces, yo creo que a ver, voy a tratar de ser lo más objetivo posible en este tema. Yo creo que a veces esta posición de irme al extremo y de decir eh, solamente son hermanos míos los luteranos que confiesan como yo la misma doctrina, etcétera, yo creo que es a veces el mismo espíritu radicalista que existió en muchas partes de la Reforma, ¿no? La Reforma protestante estuvo muy llena de radicalismo en muchos momentos, el luteranismo también lo tuvo. Actualmente hay sínodos luteranos que son conservadores y que son muy radicalistas, como el sínodo de Wisconsin, por ejemplo. Son muy radicalistas, al punto de que ni siquiera permiten orar ni llamarle hermano a otra persona de otra denominación. Pero no es así el sínodo de Missouri. El sínodo de Missouri divide y le puede llamar hermano perfectamente a un bautista, a un pentecostal, a un presbiteriano, etcétera. Inclusive también puede orar junto con ellos, inclusive puede hacer trabajos sociales o públicos en beneficio de la comunidad juntamente con ellos, ¿no? El único límite va a ser el púlpito, o sea, no va a permitir que una persona que no profese la doctrina cristiana luterana le predique a una congregación luterana, ni el altar. No va a dar la comunión a una persona que no sea luterana. Y esto obviamente la causa es el amor y no la falta de amor, al contrario, es el amor, ¿no? Quizás en otro momento podamos hablar sobre ese tema, pero eso es primero aclarando esta posición. Este extremismo de decir todos son herejes, no hay hermandad con ellos, no es propio de luteranos, no es propio de luteranos confesantes. De hecho, cuando Martín Lutero escribe su Catecismo Menor, yo ayer estuve explicándolo un poco, en el tercer artículo que él habla sobre la santificación, él dice que el Espíritu Santo ha llamado no solamente a él, sino a toda la cristiandad, los ha santificado, los ha redimido y los ha comprado con la sangre de Cristo. No solamente él, como vamos a decir, luterano, como reformado, sino a todos los que son cristianos, los ha llamado de este modo. Eh, yo creo que esto es algo que no se ve bien, pero creo que es el fruto de cuando hay una visión equivocada sobre la iglesia, al punto de llegar a pensar, porque no es lo mismo decir, yo creo que mi iglesia tiene la doctrina correcta, bien, creo que todos nosotros pensamos que nuestras iglesias tienen la doctrina correcta en cuanto a diferentes puntos, a decir, por lo tanto, mi iglesia es la iglesia universal. De hecho, se advierte muchas veces en los propios documentos del Sínodo de Missouri a decir tal cosa, ¿no? A decir que la iglesia luterana es la única iglesia verdadera y que es la única iglesia que salva, porque se recalca muchas veces que solamente Cristo salva, no una institución, no un edificio, no una reunión La de fe en personas. Jesús. Sí, Habla mucho de exactamente. la fe en Jesús. Sí. Exactamente. Entonces, no es una institución la que salva, sino Cristo es el que salva.
a veces equivocar estas cosas puede redundar en una mala comprensión de lo que es la iglesia y de lo que es la fe cristiana. Yo he estado explicando mucho en estos días sobre este tema, poniendo, por ejemplo, lo que San Pablo dice en Corintios sobre estar fundamentados, edificados sobre el fundamento que unos edifican con paja o con piedras preciosas, pero no voy a ser yo el que va a juzgar eso, sino el día del Señor, el día del juicio es el que va a juzgar la obra con la cual uno sobreedifica sobre el fundamento. Pero al final, si estás edificado sobre ese fundamento, vas a salvarte porque estás edificado sobre Cristo. Bien, esa es la visión que tiene la iglesia luterana sobre la iglesia y sobre el compañerismo eclesiástico, sobre el tema este de la hermandad. Otro punto también que creo que es interesante y que quiero dejar claro aquí. No es correcto teológicamente decir que los santos en el cielo conocen todas las cosas que hay en la tierra. Eso no es luterano, eso no lo profesa ningún dogmático serio luterano confesional, no profesa eso. De hecho, libros que son, vamos a decir, unos clásicos de teología, como la doctrina cristiana de Juan Teodoro Müller, dice que los santos en el cielo ignoran las cosas que suceden en la tierra, ¿no? Y que sí, ciertamente oran por la iglesia en general, pero no porque conozcan individualmente lo que está sucediendo en la tierra, sino que oran a Dios por la iglesia como un acto de adoración a Dios. Como parte de ese acto de adoración, los santos en el cielo oran o interceden por toda la iglesia militante, pero de eso no se sigue que ellos sepan cuáles son los casos particulares o conozcan cuál es la situación en la tierra. Eso O porque Dios les da una no, gracia especial. ni porque Dios, no, eso no Exacto, es luterano. No es exacto. luterano decir que tienen una gracia especial, que tienen algún tipo de conexión. Eso no lo confiesa ningún dogmático luterano confesional. Usted puede leer los grandes clásicos del luteranismo confesional, como por ejemplo Francis Piper, que es de lo mejor que hay con sus 3 tomos de teología, y al contrario, ellos niegan que los santos en el cielo tengan alguna participación en los eventos de la tierra, ¿no? Para nada. Entonces, quizás esto fuera una expresión que usó el hermano Juan y que debiera ser matizada también. Lo otro que no está correcto decir cuando se le pregunta, ustedes, los luteranos en sentido general, rezan el rosario y el hermano Juan dice, sí, no es cierto, no es cierto. Miren, dentro del luteranismo, como sucede dentro de la mayoría de las iglesias litúrgicas, siempre va a haber una corriente que coquetea lo más posible con el catolicismo, ¿no? Que ve cuán cerca puede llegar del precipicio sin caer. Y entonces hay un grupo de luteranos que tratan de parecerse lo más posible al catolicismo sin llegar a ser católicos romanos, porque es una tendencia, creo que tiene que ver con algún tipo de carencia que sienten que hay, o sea, ellos sienten que no son lo suficientemente católicos y que tienen que demostrarlo a través de rosarios, estatuas, ornamentos, etcétera, ¿no? Me parece a mí. Hay algunos luteranos que, y voy a decirlo así, no tienen el rosario, tienen algo parecido al rosario, porque de hecho, ni siquiera es este rosario con 50 cuentas, creo. De hecho, es algo muy pequeño, inclusive a veces son unas cuentas largas así, y la oración es completamente diferente, ¿no? Es, creo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy pecador, que ni siquiera eso es de origen luterano, más bien tiene un origen ortodoxo esta práctica, ¿no? Entonces, Sí, no es cierto, disculpa Cristian, no es sí, cierto sí, adelante. que no es cierto que los luteranos oran el rosario. No es cierto. Algunos luteranos en esa aproximación y en ese coqueteo al catolicismo han querido hacer algo parecido, pero no es el rosario católico romano y mucho menos es la oración a la Virgen María. Y Porque como bien, sí, déjame agregar algo pequeño ahí para que prosiga, hermano Juan. Un gusto tenerlo en el canal. La gente se alegra siempre porque sabemos que es un hombre de experiencia. Y bueno,
En ese sentido, luego le vamos a dar también la palabra al hermano mensajero y al hermano a Alberto Martínez, a quien lamentablemente el hermano, porque ya lo dije, no va a perder mi hermandad, Juan Carabajal, no va a perder mi hermandad, porque Cristo nos llamó a eso, al ministerio de la reconciliación, a pesar de todo. Quiero hacer una acotación breve ahí. No hay un documento oficial luterano donde se induzca a que los luteranos recen el rosario. Usted creo que lo explicó muy bien. Esta es una práctica que algunos luteranos lo han agarrado, pero no hay un documento que dicte que esta sea una norma oficial que No. un luterano pueda siquiera como optar, ¿no? Disculpe ahí que le corté la palabra, pero yo quería hacer esa apreciación también, que no hay un No, documento sobre por el contrario, no has podido hacer mejor, tú has citado exactamente al libro de Concordia, donde muchas veces se le llama la práctica del rosario una práctica infantil, una chochería, como también se le llama, o una cosa de viejas, una cosa inservible que no tiene ningún tipo de afecto ni valor en la fe cristiana. Entonces, lo más importante de esto es que los luteranos confesionales se adhieren al libro de Concordia de una forma que se le llama quia. O sea, por cuanto los libros confesionales son un reflejo de la palabra de Dios, vamos a estar de acuerdo con ellos. Entonces, si el libro de Concordia dice que la práctica de rezar el rosario es una práctica vana, es una práctica inútil, es una práctica infantil, es una práctica que es una cosa de viejas, además de eso, entonces, si tú te adhieres al libro de Concordia de una forma quia, entonces tú debes respetar lo que dice el libro de Concordia y debes desechar completamente esa práctica. No debes dar la impresión de que los luteranos en general o la iglesia luterana en general practica esto. Más bien debe ser lo más certero posible y decir, mira, las fórmulas, los libros confesionales luteranos tratan al rosario como una práctica innecesaria, como una práctica que ni siquiera es una práctica piadosa, no es una práctica piadosa, es una práctica infantil, es una práctica vana, es una práctica de viejas, ¿no? Entonces, ahora hay algunos luteranos, y puedes decir ahí, en los cuales yo me incluyo, que rezamos el rosario. Ahí vas a estar dando una correcta visión de que no se trata de la iglesia luterana, de que no se trata de los confesionales ni de los que se adhieren al libro de Concordia, sino que se trata de ti o de algunos luteranos personales que han decidido orar el rosario. Y Eh, podríamos aclarar de que no es el rosario el mismo no, que tiene el no, católico, apostólico y no, romano. no. No es el mismo rosario, No, para exacto. nada. O sea, ni tiene una imagen de la Virgen, es simplemente, a veces yo los he visto de forma larga, ni siquiera se unen, solamente cinco piedrecitas con una cruz al final. A veces los he visto redondos, muy pequeños también, con cinco piedrecitas y una cruz y nada más, ¿no? De hecho, ni siquiera tiene propiamente la forma del rosario católico romano, muchísimo menos la oración. Pero otra vez insisto, que esa forma de querer orar a base de cuentas, a base de piedrecillas o de otras cosas así, no es una práctica ni general ni común dentro del luteranismo. Si tú haces una encuesta, vamos a decir, el 90% de los luteranos desconoce completamente esta práctica de orar el rosario o de rezar con cuentas o de rezar con el rosario. Esto es exclusivo, ya digo, de este grupo de luteranos que trata, vamos a decir, de coquetear más con una apariencia externa como la Iglesia Católica Romana. Y sí, Quería acotar algo ahí, hermano Juan, para cederle la palabra a los hermanos. En tanto, espero tengan todos tiempos de ser pacientes entre todo lo que hablamos todos juntos. Mire, el mismo Sínodo de Missouri tiene esta deferencia sobre el rosario. Yo, si bien he hablado de que no hay un documento oficial ujú, que avale que el luterano esté obligado o que tenga siquiera por opción ujú, em, rezar el rosario, como algunos católicos apostólicos y romanos el día de ayer estaban haciendo escarnio y celebración de nosotros por las declaraciones que hizo lamentablemente el hermano, voy a decirlo de nuevo, hermano Juan Carvajal.
que para mí un poco desatinadas a lo que dice el libro de Concordia. Pero a pesar de que no hay un documento oficial, sí tenemos documentos que van en contra del Rosario, pero que no son propiamente del libro de Concordia, ¿no? Yo voy a compartir esto, de ahí le cedo la palabra a todos, ¿sí? A todos, para dar una vuelta, ¿no? Quiero que vean esto. No lo iba a hacer, pero bueno, ya que está el hermano Juan, lo voy a poner, ¿no? Lo que estamos viendo en pantalla es el libro de Concordia, pero el prefacio está hecho por el doctor Samuel Nafsker, Comisión en Teología y Relaciones de la Iglesia y Servicios en la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri, ¿sí? Y en la página 25 dice esto, lo leo desde la parte sombreada. Lutero había comenzado a tratar el decálogo, el credo y la oración del Señor en sermones a comienzos de 1518, pero los resultados desastrosos esclarecidos por el programa de visitación en San Jonia en 1527 finalmente impulsó la necesidad de publicar una concisa sinopsis de la doctrina fundamental cristiana. No sé si se ve. Sí se está viendo, ¿verdad? Ok, disculpen, pensé que no se veía. Ahí voy, ¿no? Entonces, dice, de una doctrina, sinopsis de la doctrina fundamental cristiana, desde una esclarecedora perspectiva de la Reforma. El canon medieval había sido limpiado de partes como el Ave María y aumentado por los tratados de los dos sacramentos. Visto desde un punto de vista reformado, Lutero a veces denomina la confesión el tercer sacramento. Ellos son en total 5 partes que cubren toda la enseñanza cristiana. O sea, está diciendo que el canon medieval había sido limpiado de partes como el Ave María, ¿no? Como el Ave María, ¿no? Ruega por nosotros, nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Esa parte había sido depurada por Lutero. ¿Esto quién lo dice? No lo dice un bautista en el sentido estricto de yo como bautista lo digo porque lo quiero decir, ¿no? Esto es literalmente la declaración del Sínodo de Missouri. En deferencia a lo que dice el libro de Concordia sobre el rosario, yo creo que ha sido más que explícito, ¿no? Más que explícito. Ya lo dije. Ahora sí voy a bajar esto y les cedo la palabra, hermanos. Si el libro de Concordia dice que si el libro de aquí entró el hermano Alberto, ahí está. Si el libro de Concordia, más que el libro de Concordia, si declaraciones de líderes luteranos del sínodo de Missouri dice de que esto del Ave María, ¿verdad? Fue desplazado y el libro de Concordia hace declaraciones en contra del rosario. Yo creo que esto sería, como lo dijo el padre Juan, el de Carillo, ¿no? Padre Juan, cura Juan. Yo creo que esto sería algo de una forma independiente y personal de cada luterano, si es que va a ser esta costumbre del rosario, pero luterano, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la oración del rosario católico romano a conciencia propia, pero que queden claro que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo y el libro de Concordia claramente deja clara su distinción, ¿sí? Le voy a dar la palabra al cura Juan, pero antes de eso, el hermano mensajero, quien vino por orden, luego el hermano Alberto Martínez, que sé que tiene algunas cosas que decir, y nuevamente retoma la palabra el hermano Juan, ¿no? Al respecto. Y luego le voy a hacer una pregunta al hermano Juan sobre el papado. Yo sé que él también va a tener su apreciación concreta, ¿no? Sin titubear, pero hermano mensajero, lo escuchamos, bienvenido, adelante, sí. Bueno, gracias Cristian, ¿cómo están? ¿Cómo está? Saludo al padre Juan, saludo a Alberto. Yo la verdad que me quedaría escuchando al padre Juan, que suscribo todas las palabras, aparte él la explica muy bien, ya se lo había dicho y es un placer escucharlo, así que más que nada voy a hacer algo cortito, no voy a tomar mucho tiempo, quiero escucharlo a Alberto y al padre Juan.
que en cada lado hay extremos, obviamente, ¿no? No solamente en el luteranismo, el pentecostalismo, hay pentecostales que tildan de herejes a los calvinistas, a muchos otros hermanos, al luterano lo hacen lo mismo. Entonces, evidentemente hay extremos, particularmente en el barrio que yo nací, que crecí, que es el barrio que es de toda mi vida, que es el barrio Belgrano. Yo salí a hacer un relevamiento hace 1 o 2 meses de las iglesias que hay, ¿no? Protestantes, evangélicas, y dentro de lo que es el barrio Belgrano hay tres iglesias luteranas. Una es de la IELU, que son los liberales, que lamentablemente son, o sea, casan homosexuales, ¿no? Es la rama liberal que hay acá, que no está con el concilio del Sínodo del Missouri. Luego hay una iglesia de la IELA, de la Iglesia Luterana Argentina, que esa sí está con el Sínodo de Missouri. Y luego hay una iglesia luterana independiente, que es una iglesia luterana independiente que está desde que yo nací prácticamente, que es confesional, que es conservadora, que adhiere a la Confesión de Habsburgo, adhiere al Libro de Concordia, pero es una iglesia, o sea, vendría a ser una iglesia muy abierta en cuanto a lo que se conoce como el ecumenismo protestante, ¿no? Entendiendo el ecumenismo protestante, que yo lo expliqué varias veces, que el movimiento de lo que es el ecumenismo protestante entre las denominaciones nació con la idea de no negar las diferencias doctrinales que tenemos. Evidentemente tenemos diferencias doctrinales que nadie las niega. De hecho, las mismas conferencias de los libros que están impresos de las declaraciones que dieron diferentes obispos de diferentes denominaciones, dicen claramente de que no hay que negar las diferencias justamente que por tanto tiempo nos han dividido, nos ha llevado a mucha confrontación, sino que la tenemos que entender, comprender y sí remarcar, y esto lo remarcaron muchos de los reformadores, yo mencioné a Zwingli, a Calvino, de lo que es la esencialidad para la salvación. Y a eso es lo que se le llama doctrina de primer orden, que por ahí a mí me gusta llamarle más doctrinas esenciales para la salvación, que justamente ahí lo mencionó también el padre Juan, el tema de lo que es la respuesta del Sínodo de Missouri a una de las preguntas, ¿no? Que está en la página del Sínodo de Missouri, a una de las preguntas sobre si un católico es cristiano, ¿no? Y dentro de esa respuesta justamente se menciona esto, de que, de hecho lo tengo acá, déjenme leerlo, que es cortito nada más porque es importante, creo yo. Dice lo siguiente: todos aquellos que confiesan a Jesús como Salvador son reconocidos como cristianos. Por el sínodo, solo Dios puede ver el corazón de una persona y discernir si cree realmente. Es posible tener una fe verdadera y sincera en Jesucristo, aún teniendo creencias erróneas o incompletas sobre otros asuntos doctrinales. Y esto justamente, por eso es que podemos hacer un verdadero ecumenismo. Lo estoy diciendo obviamente yo como pentecostal, ¿no? Yo puedo hacer un verdadero ecumenismo en el sentido de que reconocemos de vuelta las diferencias, pero reconocemos también la esencialidad de esto que enseña justamente en la página de lo que es el Concilio del Sínodo de Missouri, que es la esencialidad de la fe en Jesucristo y de lo que es la distinción entre las sectas propiamente dichas, que también la hacen la distinción entre las sectas, que son aquellas que niegan, por ejemplo, lo más básico de la confesionalidad cristiana, ¿no? La Trinidad. Y el Sínodo de Missouri también hace la distinción entre las sectas con aquellos que sí son confesiones cristianas, trinitarias, que aunque sí siempre van a decir que tenemos errores, evidentemente, el pentecostalismo también va a decir que las otras posturas son errores. Y por eso consiste el ecumenismo en reconocer esas diferencias. Así nació el movimiento ecuménico, y lo más importante, el movimiento ecuménico nació como un apoyo entre denominaciones frente al papismo y a la persecución que se sufrió por parte del papismo en el siglo XIX. El mismo pentecostalismo fue perseguido por el Vaticano con la ley Buffarini-Guidi, promulgada en el tiempo de Benito Mussolini, en donde se encarcelaron pentecostales y en donde se lo mandó a campos de concentración. Entonces tenemos una historia también, los pentecostales mismos, de persecución con el Vaticano, y el movimiento ecuménico viene también a tener esos dos rasgos. Obviamente que todos creemos que nuestra confesión es la correcta, pero aún así nos reconocemos como cristianos y nos apoyamos y nos reconocemos como hermanos, y en orden a la esencialidad de la salvación es es como el instrumento donde lo podemos acercar con otras denominaciones. Y bueno, para terminar, no quería tomar más tiempo.
Es un gusto ahí estar hablar ahí con el padre Juan. Yo lo conocí al padre Juan justamente porque recuerdo que una vez una persona me había mandado un mensaje dándome una difamación del padre Juan. Yo obviamente no la saqué a la luz porque lo reconocí como una difamación y de ahí lo conocí al padre Juan, que realmente es un gusto escucharlo cada vez que enseña, porque aparte enseña muy bien, muy claro. Ya quisiera yo enseñar así y poder, poder ser tan claro como el padre Juan. Así que nada, yo no digo más nada, quiero escucharlo ahí a Alberto y a Juan. Antes que hable el hermano Alberto, y de ahí le voy a proceder la palabra al hermano Juan, que está presente, y de hecho por aquí está el hermano Carlos Veloz. Muy buen panel, Dios los bendiga. Gracias, hermano Carlos, por estar ahí en el chat. Deje su super chat nomás, no se vaya a olvidar. Entonces, yo quiero que vean esto, ¿no? Porque yo creo que esto es importante. Pará, déjame agregar esto, querido Cristian, disculpame que te quería mirar. Acá tengo la publicación de la iglesia esta independiente. No sé si se ve ahí, pero bueno, si no la voy a leer. Esta es la página oficial de la iglesia luterana independiente, que dice lo siguiente, mira, cortito. Hoy tuvimos un culto unido. Escuchá la palabra que utiliza la página oficial de la iglesia luterana independiente del barrio Belgrano. Hoy tuvimos un culto unido en el que distintas denominaciones cristianas nos congregamos para celebrar el Día de la Reforma. Un día que recuerda el puntapié inicial dado por Martín Lutero. Eso es un documento luterano. Esta es una publicación de la página oficial de la Iglesia Luterana. Te explico bien para que me entiendan. Esta es una iglesia luterana independiente que tiene relación con la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri, la Iglesia Luterana Argentina, porque, es una iglesia conservadora, no es una iglesia liberal, es una iglesia que siempre, todavía hasta hoy mantienen en su página web que es una iglesia independiente. Pero lo curioso el padre Juan... Creo que basta que tenga una relación con el Sínodo de Missouri para que tratan de tener una alineación con lo ortodoxo de lo que es el luteranismo. Claro. Lo que ahí me puede corregir el padre Juan, porque esta iglesia tiene ahora como pastor al mismo pastor que es de la iglesia luterana argentina, que ese sí está con el Sínodo de Missouri, lo cual a mí me hace pensar de que esta iglesia hace poco entró en lo que es la IELA. Siempre fue una iglesia independiente, pero aunque aún siguen manteniendo su página web, en su página oficial, que es una iglesia luterana independiente, confesional pero independiente. Pero quería remarcar esto porque así como está el otro extremo, está el extremo que entiende lo que es el ecumenismo, tal y como se presentó el movimiento ecuménico, que reconocemos la diferencia, pero aún así podemos estar, escuchate la palabra que dijo, hoy tuvimos un culto unido con hermanos de distintas denominaciones, ¿no? Donde invitaron a presbiterianos, invitaron a anglicanos y diferentes denominaciones que estuvieron compartiendo el Día de la Reforma, ¿no? Algo que por ahí, obviamente, que al otro extremo le causaría, se arrancarían los pelos, ¿no? De pensar que podemos celebrar unidos la Reforma entre hermanos de diferentes denominaciones en una iglesia luterana, una iglesia luterana que tiene como pastor a una iglesia, o a un pastor, a un reverendo de la iglesia, la iglesia evangélica la argentina, que está unida con el Sínodo de Missouri hoy en día. Sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Me dijiste que iba a hacer una pregunta ahí? No, la pregunta no, el padre Juan para ahí. No, adelante. No, cierro ahí. Me dijiste que iba a hacer una pregunta, pero bueno, por eso estaba esperando. Pero esta es muy buena la información que nos diste. Yo voy a dejar que hable el hermano Martínez, que está esperando. Luego voy a leer un documento para luego darle la palabra al hermano Juan nuevamente. Hermano Martínez, gracias por su presencia. Yo sé que también fue aludido por el hermano Juan Carabajal. Yo espero que él esté pasando por un proceso, porque no es normal, ¿no? Ver a un luterano en canales papistas y canales papistas de lo más bajo, ¿no? Hablando mal de otros evangélicos. Y diciendo que la Inmaculada Concepción, celébralo, compártelo, el papado es normal, hay que celebrar a los santos y una serie de cosas que van en contra del mismo libro de Concordia. Le damos la palabra al hermano Martínez y gracias por estar presente. Sí. Gracias, Cristian. ¿Cómo estás? Saludo al querido Padre Juan. Bueno, ya le decimos de cariño Padre Juan, ¿verdad? De cariño, se quedó con Padre Juan. Sí, porque realmente es como un padre.
Yo no tuve papá. No, Yo, eso lo dijo Edgar Pacheco en un live, lo dijo. sí, ¿Saben qué? Edgar dijo, Yo no tuve papá y le agarró cariño no, yo estuve en ese live y él dijo, a ver, ¿quién sería mi padre? Dijo él, ahí estaba unos cuantos, yo creo que Padre Juan podría ser un Claro. perfil. No entiendo, y saludos ahí a Padre Juan y a Mensajero también, que siempre tira buenísimos datos, que ayuda bastante a la apologética. Yo nada más quería aclarar, en primer lugar, ¿verdad? Que todo este asunto la olla se destapó, como se dice, en una charla o sea, en un canal que yo subí de un católico antievangélico, porque es muy antievangélico este canal. Y yo subí justamente para aclarar, porque este anticatólico, este anti-evangélico estaba reaccionando a una charla que el padre Juan tuvo en el canal del hermano Paulina, Identidad Paulina, no recuerdo cómo se llama. Identidad, bueno, yo tampoco recuerdo muy bien si es ¿cuál es el Teología nombre Paulina. del Teología Paulina? Sí, Sí, lo que pasa es que hermano. yo me olvido los nombres, ¿viste? Yo Pero soy pésimo, se me va el wifi a ya, veces. Bueno, vamos lo ahí. que sí que estaban reaccionando al padre Juan y también estaba también ahí Fernando, el hermano Fernando Casanova. Entonces me pareció tan aberrante la forma en que llevaba la reacción, y después hizo otro programa. Yo le escribí a Lautaro se llama, y le dije, sabes que estás confundiendo las cosas, estás malentendiendo. Entonces yo subí a su live y él como que no me escuchaba, hacía como que no me escuchaba. Entonces me bajó, me dijo, Alberto, no puedo hablar porque no te escucho. Y la gente del chat decía, sí, le escucho a Alberto. Después aparece ahí el luterano, Identidad Luterana aparece y dice, qué pena, porque si él subía, yo iba a subir. Entonces, después, si quieres subir, subí. Y después, si está Alberto acá, puede subir. Entonces yo me di cuenta ya de la estrategia de este papista. Entonces yo subo al live y le alza también a Identidad Luterana, a Carabajal. Entonces yo comienzo a decir, no, yo le tengo por hermano a los luteranos, porque ellos siguen siendo sola fide, a pesar de que ellos creen que la regeneración se da en el bautismo, es una promesa. Y ahí Juan, ya conocen la historia, ¿verdad? Juan me empieza a contradecir, dice cosas, y yo me quedo a debatir con este papista. Lo que yo quería aclarar, por eso se destapó todo, porque yo le dije, pasa que este señor, este Juan Carabajal, le tira porra a ustedes, le dije al Lautaro. Le dije, le tira porra y congracia mucho con ustedes. Entonces, por eso le pregunté si otro luterano piensa igual que él, que todos nosotros los bautistas somos herejes y todo. Y incluso le dije, ¿un metodista es hereje para vos? Sí, sí, es un hereje. Metodista, bautista, todos son herejes. Entonces, eso dijo en el canal de este papista. Y claro, eso es una comida para los papistas. Y todo el mundo empezó a reaccionar al video, ¿verdad? Hasta ahí Alarcón reaccionó al video, todo el mundo, bueno. A ver, para mí no hay problema, ¿verdad? Porque es una falacia non sequitur. Si entre nosotros nos llamamos herejes, eso no hace verdad al papismo. Si nosotros nos tratamos todos de herejes y nos acuchillamos entre todos, ¿eso en qué hace eso, verdad, el papismo? El papismo no, eso es una falacia non sequitur. Entonces, para mí no tiene sentido ese argumento. Entonces, lo que quiero decir es que a mí me acusaron de neoevangélico, de neoreformado. ¿Por qué? Porque ahora yo clasifico doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias o doctrinas de segundo orden, como muchos le llaman. Yo prefiero llamar doctrinas menores. Pero aquí yo tengo la Confesión de Londres. Es la Confesión de Londres, una edición de Legado Bautista Confesional, donde este material habla del apéndice. Acá es el apéndice de los hermanos que escribieron la confesión. Los hermanos que escribieron esta confesión hicieron un apéndice atrás, aclarando el tema del bautismo. Y fíjense cómo acá los hermanos, los padres bautistas, llaman hermanos a los paidos bautistas. Dice, y aunque diferimos de nuestros hermanos paidos bautistas en cuanto a quienes se deban ser bautizados, dice, aunque diferimos, dice, ¿verdad? Y a la administración del bautismo en cuanto a las demás circunstancias que dependen necesariamente de nuestra observación de esta ordenanza. Aunque frecuentamos, y ahí comienza a hablar, ¿verdad? O sea, le llama a los padres bautistas hermanos. O sea, los padres bautistas, los que elaboraron la Confesión de Londres, llama hermanos a los padres bautistas. Incluso hacen la clasificación de doctrina fundamental. Por ejemplo, dice acá en la última parte del apéndice, ¿verdad? Dice, les leo, dice, ¿cómo
como comprendemos que hay suficientes motivos para dejar de lado toda amargura, después dice, pero como estas cosas no pertenecen, como estas cosas, ¿qué cosas? El tema de cómo se administra el bautismo, el tema de algunos puntos de segundo orden, ¿verdad? Dice, en cuanto no pertenece a la esencia del cristianismo, sino que estamos de acuerdo con sus doctrinas fundamentales. O sea, los bautistas decían, nosotros estamos de acuerdo con usted en cuanto a las doctrinas fundamentales. O sea, ya se hacía la diferenciación entre doctrinas fundamentales y doctrinas menores. Entonces dice, como pretenden que hay suficiente motivo. Después dice acá, y reconocernos mutuamente sobre la base del espíritu del amor y la mansedumbre, dejándonos mutuamente la libertad de realizar cada uno por su parte los otros servicios para Dios. Aunque en lo que no podamos estar de acuerdo, dice los bautistas, hay cosas que no vamos a estar de acuerdo, dice, conforme a lo mejor de nuestro entendimiento. O sea, nosotros diferimos de los padres bautistas, diferimos. Yo difiero a mi hermano Juan en cuanto al bautismo regeneracional, sí, pero es mi hermano. Y otra cosa, esto lo dicen los padres bautistas, no lo digo Déjame yo. recalcar algo de la Confesión de Fe de Londres del año 1689, porque justamente estoy dando clases en el Instituto de Teología Paulina sobre esa confesión. Ahí dice que nosotros reconocemos lo que es doctrina primaria de otros, aunque de repente nosotros no lo practiquemos ahora porque le ponemos prioridad al credo bautismo. No significa que estamos anatemizando ni llamando práctica herética al paido bautismo. Literal está ahí en la Confesión de Fe de Londres del año 1689, avalando que, por ejemplo, si para un luterano es fundamental el paido bautismo, nosotros decimos amén y son nuestros hermanos, reconociendo obviamente la distinción, pero no hay ninguna condena, no hay ninguna, oye, esto está mal, ¿no? ¿Tú me entiendes? No hay eso en la Confesión de Fe de Londres, y creo que es lo que has dicho hace un momento. Sí. Solo quería remarcarlo un poco más. Nosotros no condenamos a los paidobautistas como bautistas, no los condenamos. Incluso, mira, Cristian, a mí se me acusó de que yo soy contradictorio, se contradice, dice. No, yo no me estoy en ningún momento yo me contradigo cuando digo que nuestros hermanos luteranos, ellos están dentro de la ortodoxia. Dentro de la ortodoxia, si uno bautiza conforme a la invocación trinitaria, sí. Alberto, escuchame, pero encima ahí es un tiro en el pie porque el Catecismo 818 valida tanto el paido bautismo como el credo bautismo de manera implícita. Mientras sea trinitario, cualquiera puede ver que el magisterio católico valida de las comunidades eclesiásticas, como le llaman los protestantes, los dos son válidos mientras sean trinitarios. O sea, el mismo católico que te diga eso se pega un tiro en el pie porque está tirándose en contra del magisterio propio. Totalmente, y por eso en las redes sociales hay muchos que hacen su propio papismo, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de ir cerrando cada argumento para que todos hablemos en una proporcionalidad de tiempo, que no se haga un discurso tan extenso por parte de cada uno, en el sentido de que sí. Y último, nada más quería hacer una pregunta, padre Juan, porque creo que él la va a hablar ahora. Me gustaría aprovechar que está acá él. Juan Carabajal mencionó, ¿verdad? Y vos me vas a corregir, padre Juan. Mencionó que él dijo, ¿verdad? Que el papismo, o sea, hay una posibilidad, el luteranismo no descarta la posibilidad del papado. Y ahí José Plasencia le dice, tipo que se sorprende, y dice, no sabía que los luteranos creen la posibilidad del papado, es decir, del oficio petrino. Y cita ahí el libro de Concordia. Yo leí esa parte del tratado y creo que el libro de Concordia lo que hace referencia es que los luteranos no niegan que puede haber un obispo sobre otros obispos, pero por una cuestión de orden, no por derecho divino. Pero Juan agarra eso y dice, y le aplica al papado. Dice, sí, porque nuestra confesión luterana dice que sí, hay posibilidad que haya un papa, pero creo que ahí el libro de Concordia no se refiere al oficio del papado ni al oficio petrino, sino en que una autoridad como un sacerdote, un pastor puede estar por encima de otros pastores por una cuestión de orden. Y quiero que ahí me corrija, padre Juan, y desarrolle un poco. Gracias, Cristian. Bueno, yo creo que, Alberto, estás ahí en lo correcto, ¿verdad? Esa es la intención del libro de Concordia. Pero decir, y es lo que yo digo, ¿no? Miren, tenemos que ser cuidadosos, o hay que ser cuidadosos con las declaraciones que uno hace.
porque a veces sucede que no somos suficientemente claros en todo lo que decimos, para no herir, a veces no herir los sentimientos de los demás. Pero tienes que saber que estos hermanos católicos romanos van a usar esos argumentos en tu contra y en contra de tus propios hermanos también. Y yo tengo experiencia sobre eso, porque a mí me usaron cuando era ortodoxo contra los evangélicos y muchos evangélicos me usaron contra los católicos. Se usa muchas veces eso a las personas y se usa para apoyar fuentes o para apoyar declaraciones. Y yo creo que uno, por eso, cuando está en el medio de muchas posiciones diferentes, no puede permitir que ninguna palabra que se diga sea mal interpretada. Por eso dejar las cosas ambiguas así, sí, la iglesia luterana apoya, porque ya, como decía Cristian, aquí este señor, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, el que estaba, el último, Plasencia. José Plasencia, Sí, sí. él obviamente toma la declaración de Juan Carvajal y puede ser que inclusive él no ignore qué es lo que piensa realmente el luteranismo confesional sobre el papado, pero se vale de una declaración de una persona que tiene un canal de YouTube, de un luterano, para decir que la teología o la eclesiología, la idea sobre el papado, no estaría tan alocada para la iglesia luterana, o sea que fuera posible. No, el papado es el anticristo. La concepción del papado que tiene la iglesia romana es totalmente opuesta al cristianismo y opuesta a la fe. De hecho, es un evangelio diferente. Es lo que San Pablo llamó, si un ángel del cielo o si inclusive uno de nosotros viene anunciando un evangelio diferente, sea anatema. El papado es anatema porque niega el evangelio de la sola gracia, niega el evangelio y la salvación por la sola fe en Cristo y pone a Cristo en un lugar diferente, o sea, se opone a Cristo. Por eso es que es un anticristo. Nunca pudiera el libro de Concordia hablar más claramente del papado cual lo ha hecho. El libro de Concordia, yo creo que en cada una de sus páginas, sobre todo en los artículos de Esmalcalda y en la fórmula de Concordia, habla claramente sobre que el papado es el verdadero anticristo. Entonces, no se puede dar esta impresión así a priori. No, el papado sí no está ajeno a la mentalidad luterana, o sea, generalmente de una concepción del papado. No, no y mil veces no. Sí, el papado es totalmente contrario como el día y la noche al luteranismo confesional. ¿Por qué? Porque es contrario a la Escritura. ¿Por qué es contrario a la Escritura? Sencillamente como esto. No puede haber una concepción papista tal como la concibe Roma de que se adhiera a la Escritura. Al contrario, es totalmente fuera del concepto de Cristo. Entonces, la idea que precisamente da el libro de Concordia es esta de la que habla Alberto. Puede existir, inclusive puede existir, porque dentro de la iglesia luterana confesional, la forma de organización de la iglesia cae dentro del término adiáfora, o sea, cosas sin importancia. Hay iglesias que son de orden episcopal, hay iglesias luteranas que son de orden congregacional, hay iglesias luteranas que son de orden presbiteral. ¿Entienden? O sea, hay diferentes maneras de gobernar una iglesia en la teología luterana. Hay iglesias luteranas que son confesionales, que son totalmente congregacionales, en el sentido de quien tiene el poder absoluto es la congregación, es la asamblea de la congregación. Y los ministros son simplemente servidores, nada más que esto. Hay congregaciones luteranas, como por ejemplo la Iglesia Luterana de Siberia, que tiene compañerismo con el Sínodo de Missouri, que tiene un orden episcopal, al punto de tener un obispo, al punto de tener diáconos y presbíteros, etcétera, el orden exacto. Y no hay ningún problema con esto, porque el orden de gobierno de la iglesia es un asunto de la libertad del creyente. Y por lo tanto, no es algo que se mande por fuerza de este término que usa el hermano Juan Carvajal de iuri divinos, o sea, por ley divina. Por ley divina. Sí, por ley divina. Entonces, lo que quiere decir el libro de Concordia es que ellos no tienen ningún problema si alguna iglesia o si Roma en algún momento decide tener un gobierno episcopal en el que el Papa sea, vamos a decir, cabeza de la iglesia de Roma. Inclusive dice, si se llegase a un acuerdo, o sea, todo esto es hipotético, si se llegase a un acuerdo
donde todos los cristianos de Occidente estuvieran de acuerdo en estar sujetos al Papa o al obispo de Roma, no habría problema. No había problema, pero no es la concepción del papado. O sea, primeramente se entiende que este obispo de Roma tendría que ser un obispo que se adhiere completamente a la escritura, que es sola escritura, que cree en la sola fe en Cristo. O sea, ya no es el Papa romano, ya no es el Papa El romano. infalible, No, el jerárquico, el no monárquico. sería, ya no sería ese Papa romano, sería simplemente un servidor que se adhiere a la palabra de Dios completamente, que tiene la palabra de Dios como única norma y fuente de doctrina y norma de conducta, que atiende las solas, la sola fe, la sola escritura, la sola gracia, el solo Cristo, el solo idea y gloria. O sea, se adhiere completamente a las solas y por lo tanto ya no sería ni siquiera la caricatura ni la sombra de lo que es el Papa romano. Pero decir así, sin más, soltar esta declaración, que no hay un problema, la iglesia luterana podría convivir con la idea de un papado, no y mil veces no. Esto no es confesional, esto no es luterano, para nada. De hecho, obviamente Plasencia toma esta declaración y la usa a su favor, ¿no? Y la usa a su favor para decir, mira, los luteranos, vamos a decir, promotores de la reforma son propapistas. No es cierto, no es cierto. Igual que lo hizo Santiago Alarcón en su canal hace unos días. Exactamente. Agarró los argumentos de Juan Carvajal para decir que los verdaderos evangélicos que son luteranos están a favor del papismo y de muchas creencias erradas. Y es precisamente por eso, ¿entienden? Es precisamente por dejar, y esto de verdad, miren, hay que entenderlo completamente. El mundo evangélico confesional, el mundo evangélico que se apega a la Biblia de cualquier denominación, va a ser siempre contrario al papismo. Va a ir en contra de la doctrina del Papa. Es una verdad. Como el papismo va en contra de las iglesias evangélicas. Una y otra vez en sus canales es lo mismo, la misma historia. Entonces, esta es nuestra realidad. Esta es la realidad que tenemos que enfrentar. Por eso no tenemos que dejar argumentos tan importantes o declaraciones tan importantes como esta colgando en el aire. No, porque la van a agarrar, van a fabricar con eso un monstruo y te lo van a echar y te van a dar de comer a ese mismo monstruo. No puede ser, hay que ser extremadamente preciso. Yo no estoy diciendo que no subas a un canal católico. Sube un canal católico, sube a defender tu fe, pero hazlo, inclusive si quieres ser cortés, si quieres ser no contencioso, también hazlo, pero no claudiques tu fe. No dejes colgando las cosas más importantes, no. Todo lo que sea importante, si vas a hablar de la comunión de los santos, por ejemplo, sé lo más claro posible. Si vas a hablar de la oración, sé lo más claro posible. Si vas a hablar del papado, sé lo más claro posible. Que no quede ningún tipo de duda, que no se quede ningún argumento colgando en el aire de que puede ser que sí o puede ser que no. No, si vas a hablar del rosario, tienes que decir, como dijo Cristian ahorita, el libro de Concordia dice que la práctica del rosario católico es una idiotez, es una cosa ridícula, es una cosa de vieja. Eso es lo que dice tus confesiones. Por lo tanto, si te adhieres a esas confesiones de una forma cuia, tienes que respetarlas entonces. Y tienes que hablar claramente. No simplemente puedes decir, yo tengo un rosario colgado. ¿Los luteranos rezan el rosario? Sí, los luteranos rezamos el rosario. No hagas eso, porque entonces están todos los hermanos en el chat diciendo el luteranismo es una locura. No, porque me dejas mal parado a mí, porque dejas mal parado al hermano Casanova, porque dejas mal parado al hermano Luis Farag, porque dejas mal parado al reverendo Burgueño, porque dejas mal parado a muchas personas. Es como que yo digo, yo honro a la Virgen, pero en el sentido que el católico cree y cómo honra a la Virgen, ¿no? Que cree que es inmaculada, que cree que es asunta, que cree que intercede. Yo tengo como evangélico que decirle, cuando estoy en un canal católico, yo honro a la Virgen, pero según lo que la Biblia me describe de lo que es ella. Exactamente. No en cuanto a lo que ustedes creen que como honran a ella. Entonces, si no se hacen las respectivas aclaraciones, se vuelve ambigua y más bien promueves más lo que el papismo, agarrándote a ti, quiere proponer, ¿no? Miren, yo quiero aprovechar que está el hermano Juan aquí, dejar una última, ya va a ser la última ya, porque
Hay cosas que se tiene que hacer, creo yo. Una última pregunta del hermano mensajero, aprovechando que el hermano Juan ahorita profesa y está sumergido en todo lo que es el luteranismo, porque es a donde él se ha adentrado y creo que también tiene bastante conocimiento que dar. Por mi parte también yo tengo una pregunta, pero antes de la pregunta yo quiero leer esto, que es justamente lo que mencionó el hermano Juan, ¿no? Miren, estamos nosotros aquí. Ok. Se lee, ¿verdad? Este es el libro de Concordia, justamente lo que nos mencionaba el hermano Juan, y este es el artículo 4 del libro de Concordia, y el inciso 10 dice, este hecho demuestra evidentemente que el Papa es el verdadero anticristo, que se ha colocado encima de Cristo y contra él, puesto que no quiere que los cristianos lleguen a ser salvados sin su poder, a pesar de que no vale nada, porque no ha sido ordenado ni mandado por Dios. Y con todo respeto, queridos hermanos presentes, las declaraciones del hermano Juan Carvajal fueron de que el papado fue ordenado y mandado por Jesucristo, el papado católico, apostólico y romano, en esa discusión que tuvo en este otro canal del otro hermano que no recuerdo su nombre, sí, que de hecho creo que lo tenemos aquí. Cristo ahí. Sí. No a la iglesia. ¿Y quién puso al Papa? ¿No lo puso la misma Iglesia Católica Romana? No, yo te vuelvo a repetir. Ahí le están celebrando a Juan Carvajal porque le dijo a un hermano evangélico que al Papa católico, apostólico y romano lo puso el mismo Cristo, lo ordenó el mismo Cristo. Y esto un luterano no puede decir. Y entonces yo en base a todo esto que le digo, yo quería saber su opinión, hermano Juan, ¿no? A este documento y eso sí. Fíjate que él nunca llega a decir Cristo. Es como que tú sabes, cuando alguien va pensando en una conversación, en un debate, va pensando sobre la marcha y quizás está pensando en otra cosa y se mete una palabra, quizás él quiso decir Cristo, pero en otra función, y por eso se frenó en medio de la palabra, ¿no? No dijo Cristo completamente, dijo Cri, y de ahí cambió. Pero los otros que estaban a la casa, los otros que están a la casa, los otros que no van a dejar pasarle ni una mínima chiquitita así, pues enseguida lo acorralaron contra una esquina y le dijeron, ibas a decir Cristo. ¿Y qué sucede? Él tenía que haber dicho, no, lo que sucedió es que yo iba a decir otra cosa que tenía que ver con Cristo y no, simplemente lo deja allí, ¿verdad? Yo no he visto el video completo, pero entiendo que esta es la forma de proceder y puede parecer una broma, porque luego se echan todos a reír y hay un charrasquillo y hay una broma y hay una risa y uno puede decir, bueno, es una broma, es algo, ¿verdad? Para reírse un poco y tal. No. Están usando esto seriamente para reírse de ti. Uno de los videos que, de hecho, yo se lo compartí, el pedacito se lo compartí al hermano Juan Carvajal, después que tuvo la conversación con el hermano Alberto. Y me dolió mucho, sobre todo, ¿sabe qué me dolió? Me dolió más que el hermano Alberto siempre decía, le continuaba reafirmando a él, yo soy tu hermano, yo soy tu hermano, yo soy tu hermano, una y otra vez. Y lo que obtenía de allá para acá es, tú eres un hereje, tú eres un hereje y tú eres un hereje, ¿no? Y eso de verdad me dolió el corazón, ¿no? Mira, puede ser que tú tengas la verdad, puede ser que tu posición sea correcta. La verdad sin misericordia no es nada. La verdad sin amor no es nada. Tú puedes tener la mayor verdad del mundo, que si no la aplicas con amor, si no la aplicas con caridad, si no te das cuenta de cuando te están manipulando, no es nada. No es nada. Tú no necesitas ser agresivo para decir la verdad. No necesitas humillar a los demás, menos en público, para decir la verdad. No se necesita eso. Entonces, me dolía mucho en el corazón ver al hermano Alberto diciendo, tú eres mi hermano, y lo único que recibía de allá para acá es, tú eres un hereje, tú eres un hereje. Por eso me parece tan bonito, ¿verdad? Y tan digno de ser elogiado, que inclusive cuando estamos hablando sobre este tema, no dejamos de llamar a nuestro hermano Juan Carvajal hermano, ¿verdad? No dejamos de hacerlo, porque no vamos a dar comida a las personas que van a usar esto para su propio beneficio. ¿Por qué? Luego salió un video en un canal que yo le pasé un recorte pequeño
al hermano Juan Carvajal y le dije, mira, esto es lo que se está logrando, de alguien burlándose, diciendo, y mientras ellos están fajando y cayéndose a golpes ahí arriba, nosotros estamos aquí con un mate en la mano, riéndonos de todo lo que están, de los golpes que se están cayendo a trompadas ahí arriba. Eso es lo que están procurando ellos. O sea, que haya confrontación, que haya problemas y no te das cuenta. No te das cuenta que es que ellos no están interesados tampoco en Lutero. Para ellos Lutero también es un hereje. Para ellos el luteranismo también es un hereje. Para ellos también Juan Carvajal es un hereje. Juan es un hereje. El pobre hermano de Fernando Casanova, que ya no lo dejan tranquilo ni un solo segundo, ¿no? En lugar de dejar que el hombre haga su vida donde quiera. No, continúan con lo mismo, con lo mismo y con lo mismo. Entonces, incluso, es un despecho, así. Padre Juan, disculpa que te interrumpa, él me hizo una respuesta a mí y dijo en su respuesta, ¿por qué Alberto no le llama hereje a los paidobautistas o a los presbiterianos? Yo prefiero 1000 veces que me llames hereje a que seas contradictorio. Yo jamás dije que el paidobautismo está bien, pero a la vez está mal. No, yo dije que están dentro de la ortodoxia. Entonces, él prefiere que yo le llame hereje a él. Y yo también llamo hereje, el pentecostal es hereje, el bautista es hereje, así como dice mi confesión. O sea, por eso es que yo le llamo a él falso luterano. Yo nunca dije que él es un falso cristiano, porque no tengo el derecho y no le conozco, porque ser cristiano es una cosa, yo puedo ser cristiano, yo primero soy cristiano, luego yo me adhiero a una confesión para resguardar mi doctrina. Entonces, acá todos los que estamos acá, yo les considero hermanos cristianos verdaderos, hasta donde yo les conozco a ustedes, y yo también digo, yo no puedo hacer juicio, yo no digo que Juan sea un falso cristiano, por eso puse yo en mi video falso luterano, con una pregunta para que justamente ahí el padre Juan, muchos luteranos vean el video y me digan, Alberto, realmente contradice, y acá Juan, el padre Juan me está confirmando, ¿verdad? Que no se apega para nada al libro de Concordia. Y eso nada más. Gracias. Igual hermano Alberto Martínez, yo sé que tú tienes eso, ¿no? En tu corazón. De acá, de este canal, y el hermano Juan, padre Juan de cariño, siempre lo explicamos, está diciendo de que está confirmando el mismo sentir que yo tengo. Mira, a pesar de que Juan Carvajal tenga estas deferencias hacia nosotros y nos llame herejes, y que todos son herejes, ¿no? Menos los que creen igual que él en el sentido estricto de algunas cosas que ni siquiera van de acuerdo a su propio libro de Concordia, nosotros sí lo llamamos hermano. Yo creo que un paso que demostraría ejemplo de ti hacia él es decirle, es que no le quites tampoco su identidad luterana. No se la quites. ¿Por qué? Porque yo creo que sería bueno que él más bien se confirme, ¿no? No estoy hablando de la confirmación, por ahí va a salir un católico diciendo, Cristian cree en la confirmación. Yo digo que si tú le devuelves en lugar de mal por bien, ¿verdad? Diciendo, yo creo que Juan Carvajal es un verdadero luterano, que realmente conoce su luteranismo, que tiene la identidad luterana bien marcada, solo que en estos momentos de repente está dejándose que su barco tambalee por algunas cosas que solamente él sabe, ¿no? No le quitemos cristiandad, no le quitemos hermandad, afirmemos que sigue siendo un luterano, pero que algunas declaraciones que está haciendo como luterano no están suscritas al libro de Concordia ni al catecismo mayor de Lutero, y en ese sentido está siendo un poco inconsistente con ese luteranismo que él profesa, ¿no? Cristian, discúlpame que te interrumpa ahí, nada más. Tomo tu consejo, por eso yo en mi video puse... Ahí se te fue el audio un poco, me parece. Se te fue el audio. Acá. ¿Ahí se me escucha? Ahí ¿Se me escucha? Sí, me estaban llamando, creo, entró una llamada en mi teléfono. Sí. Yo puse como modo pregunta y dije, incluso en mi video, dije que es yo estoy haciendo un juicio, yo reconozco, un juicio parcial, no un juicio absoluto. Parcial, que significa momentáneo. O sea, yo le veo a él como un falso luterano en este momento por las declaraciones que él hace. Claro, yo puedo después estar equivocado, tuvo un desliz, o había sido
después retoma su, reconoce, me equivoqué en esto, me equivoqué. Vamos Sí. a apelar a lo que dijo Pablo, ¿no? Que nosotros tenemos el Ministerio de la Reconciliación. Sí. Entonces, en lugar de desacreditar su identidad luterana, hay que tratar de reconciliarlo con su identidad luterana, que todo buen Totalmente. luterano sabe y tiene, ¿no? Entonces, Sí. voy a pasar las palabras al hermano mensajero. De repente él tiene una última pregunta para el hermano Juan. Y yo voy a terminar dándole lectura a un último documento y le dejo la última palabra al hermano Juan, aprovechando que no siempre lo tenemos aquí, pero hoy está acá Sí, con sí. nosotros aclarando Gracias. este tema, ¿no? Yo Pero no me te vayas. despido, Cristian. No, si te tienes que ir, no hay problema. Sí, me despido, Cristian. Gracias por el espacio. Ahí, padre Juan, le voy a escribir en breve para invitarle a una charla. Ok. Me parece una excelente persona. Siempre sigo su contenido. Gracias, mensajero. Y también saludo a los hermanos del chat. Ahí también el Paisa Basi estuvo ahí, creo que en el chat. Saludos a Basi si nos está escuchando. Ahí estaba, Saludos a ahí todos, estaba gente. Dios te Gracias. Gracias, bendiga, Cristian. Dios te bendiga, Bendiciones. Alberto. Bendiciones. Chao, chao. Bueno, Cristian, no más que una pregunta, me gustaría cerrar, porque además el padre Juan ha sido bastante claro. Creo que no podría agregar ni una coma a todo lo que dijo, aparte lo explica muy bien. Más que nada cerrar con el tema este de que, bueno, en mi canal tengo varios seguidores que son luteranos, ¿no? Hermanos muy queridos también, que algunos de ellos me escribieron estos días, me dejaron mensaje de apoyo. De hecho, recuerdo el de una hermana luterana de la Iglesia Evangélica Argentina, que claro, dice eso también, ella reitera esto de que ella no, lo dijo explícitamente. De hecho, yo lo había, creo, si no me equivoco, lo había publicado, pero bueno, ella me escribió diciendo que ella no se siente identificada para nada con lo que está haciendo Juan, ¿no? Obviamente. Mi idea no es que se peleen entre luteranos, sí, obviamente que hay hermanos luteranos que siguen mi canal y que no se sienten representados por esa postura. En toda denominación, ya digo, siempre hay extremos y en toda denominación siempre va a haber personas que no van a querer el acercamiento, ¿no? Que no van a querer el acercamiento y que van a querer no solamente que sea una pelea interminable, sino además hasta van a llegar al punto de no querer reconocer como cristiano al otro, sino más bien como un hereje, ¿no? Y ponerse en una postura más purista en el sentido denominacional. Ya digo, en el pentecostalismo hay también de eso, en todos lados hay de eso. Y bueno, remarcar eso con respecto a los católicos que se meten en lo que es el conflicto de pais de bautismo, credo de bautismo. Nosotros los pentecostales no decimos que el pais de bautismo es contrario a la Biblia, interpretamos distinto. Lo mismo con la regeneración bautismal, porque cuando, no sé, se habla del bautismo para salvación, el pentecostal va a decir amén a eso. Lo que pasa es que vamos a interpretar distinto la palabra para, o sea, en el griego eis, ¿qué significa? Si es por causa de la salvación o por consecuencia, no como un condicionante, y ahí es donde está la diferencia. Pero sí vamos a decir amén a ese credo, o sea, a confesar eso. Entonces, ahí está lo que nosotros decimos, ¿no? No es que pensamos que el luterano contradicen la Biblia. Interpretamos distinto, por eso es que de nuestro lado nunca anatemizamos, ¿no? Además, nosotros bebemos de la Reforma y bebemos de todas las denominaciones prácticamente. Y bueno, Claro. cerrar con eso. Gracias a Dios, a muchos hermanos también. No quiero que en te Twitter, vayas. sí, Sí, dale, lo dale. último. En Twitter, por ejemplo, en Twitter, que no hay muchos hermanos, los únicos que defienden el luteranismo incluso a Lutero, que es el más golpeado por lejos, además de Calvino, es el hermano Fernando Casanova y también yo, su servidor. Lo paran golpeando por Twitter a Fernando Casanova. No, sí, estamos juntos. De hecho, somos los únicos dos. Él me repostea a mí, yo lo reposteo a él. Cuando lo comentan a él, porque le cae mucho hate. Entonces, yo ya entré por ahí refutando a Grok y ya me tiene loco, Grok. Sí. No, ahí está lleno. Ahí por cada protestante hay 20 católicos, 24 tirando todos los mitos de Lutero, ¿no? Todos los mitos que saben ustedes. Yo quería para ser ya más objetivo el tema, porque sé que todos lo están haciendo, solo que quiero centralizar un poquito más la objetividad del tema y cerrar con la opinión del padre Juan. Yo tengo esto, y quiero que el padre Juan me diga si es que este tratado es cierto o es mentira, ¿no? A ver.
Lo voy a acercar porque creo que acercándolos es como que se ve mejor, ¿no? Ok. Ya, pues voy a bajarle un 10%. Perdón, ¿eh? Ya, yo tengo esto y acá me dice que esto pertenece, es una postura luterana hacia el ecumenismo, ¿sí? Con aplicación para la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri, ¿ya? Entonces, si yo me voy a la sección recalcada, por ahí me pasó un poco un cachito, pero está por aquí, acá está justamente, dice esto, ¿no? Yo le voy a dar lectura y al final le quiero que el padre Juan, de cariño, obviamente, me diga si es que es verdad lo que estoy leyendo. A ver, la oportunidad de los esfuerzos ecuménicos, ¿no? Según el Sínodo de Missouri, dice lo siguiente: los luteranos buscan acuerdos confesionales entre todos los cristianos. Sigue siendo el serio deseo de luteranos obligar a adoptar y observar por todos nosotros una sola y verdadera religión. Y así como estamos, combatimos todos bajo un solo Cristo. Por ello, los luteranos seguimos diciéndoles a todos los co-cristianos con quienes tenemos desacuerdos doctrinales, nosotros estamos dispuestos a ocuparnos en la medida que lo permita la equidad, intentando que por ambos lados, en cuanto a partes, nuestras declaraciones escritas puedan ser tratadas con caridad y bondad en lo que dejan de desear y en lo que dividen, que estas diferencias puedan ser reducidas a una sola y verdadera religión, así como nosotros estamos y combatimos todo bajo un solo Cristo, a quien tenemos el deber de confesar. La oportunidad de los esfuerzos ecuménicos de luteranos incluye a toda la cristiandad. Termino con esta lectura, ¿no? Dice, las iglesias no se condenarán mutuamente por diversidad de ceremonias, cuando en uso de su libertad cristiana una tiene más de estas ceremonias que la otra, o menos, si por lo demás acuerdan en la doctrina y en todos los artículos de la misma, así como también en el uso correcto de los santos sacramentos. La oportunidad de esfuerzos ecuménicos no es nada menos que la obtención de una completa unanimidad confesional en la cristiandad en todos los artículos de fe. Esto no es decir que los símbolos requieren una prescrita cantidad de acuerdos por la mera causa del acuerdo en sí mismo, o aún que ellos intenten por uso legislativo de la escritura que obliguen a acuerdos solo debido a la obediencia que cristianos le deben a la palabra de Dios. Esto es decir, que para los símbolos todos los artículos de fe están tan íntegramente relacionados con el Evangelio en un sentido estrecho. Sigo leyendo un poco, que un error en cualquier artículo amenaza la correcta comprensión del Evangelio. Es el interés de preservar la pura enseñanza del Evangelio que los luteranos buscan por la luz y el poder del Evangelio llegar al acuerdo pleno todos los artículos de fe, ¿no? Entonces, todo esto que se está diciendo es un documento errado, falso, sobre si los luteranos buscan acuerdos confesionales con todos los cristianos y que la iglesia no condenará mutuamente, las iglesias no se condenarán mutuamente por diversas ceremonias. Según todo lo leído, hermano Juan, queríamos escucharlo, ¿no? Esto es del Concilio de Missouri, es algo inventado por nosotros. Sí, ver, le cedo la palabra. Yo no pudiera decir si es legítimamente el Sínodo de Missouri, ¿no? Lo que dice al principio es que también es aplicable al Sínodo de Missouri. Parece que puede ser, no sé, una comunión de iglesias luteranas que hayan querido sumar al Sínodo de Missouri en esta declaración. Pero la declaración no es errada, la declaración es correcta.
claro que tiene que ser correctamente entendida también. La Iglesia Luterana confesional siempre ha buscado, vamos a decir, acuerdos doctrinales con todas las confesiones y siempre ha estado abierta al diálogo con todas las confesiones cristianas y todavía lo está. Este tema, entonces, si a esto se le llama, vamos a decir, esto es una forma de ecumenismo, el hecho de yo reunirme con otras denominaciones y poder dialogar al respecto, sí, la Iglesia Luterana lo hace. Dialoga con otras denominaciones, se juntan en grupos para estudiar la Biblia, para, no sé, debatir un tema X, etcétera. Hay comisiones de teólogos porque es un interés serio de la Iglesia Luterana que todos estemos, como dice la Confesión de Habsburgo, bajo un mismo Cristo y bajo una misma religión, ¿no? Entonces, la otra parte de que las iglesias no se van a condenar mutuamente, es cierto, claro que hace la acotación sobre temas de ceremonias, o sea, sobre temas que tienen que ver con, vamos a decir, la forma de culto. Si algunas iglesias usan vestimentas litúrgicas, otras no, si algunos tienen una liturgia más elaborada que otras, si unas usan instrumentos musicales para adorar a Dios y otras lo hacen a capela. Si En cuanto a tomo el esto, dancero y me sí. pongo, perdón, si tomo el pandero y Exactamente. con Entonces, mi panderita estoy. en ese punto no se van a condenar ningún tipo de iglesia, no van a condenar a otras iglesias por esto, porque las consideran, esto se considera en el rango de doctrina adiáfora, ¿no? Ahora, entonces, ¿puede ser que ese documento tenga una correcta interpretación? Sí, sí, no le veo nada, malo al documento, ¿no? Creo que es una posición correcta. Partiendo de esto, me gustaría ya para terminar agregar una cosa. Es que a veces se ha dado la impresión de que en la Iglesia Luterana no existen doctrinas primarias y secundarias. No es cierto. En la Iglesia Luterana confesional existen doctrinas primarias sin las cuales nadie va a poder ser salvo y que además de esto te imposibilitan llamar hermano a la otra persona, porque definitivamente sin estas doctrinas no te vas a salvar, y como no te vas a salvar sin estas doctrinas, no vamos a tener el mismo, o sea, no vamos a estar en el cielo, no vamos a ser parte de los redimidos, parte de los salvados, ¿no? No vamos a ser coherederos del reino de los cielos. Pero la Iglesia Luterana sí tiene doctrinas fundamentales, tiene doctrinas primarias, ¿no? Tiene doctrinas fundamentales secundarias y tiene doctrinas, vamos a decir, secundarias o cosas en debate, cosas que todavía están abiertas al debate, ¿no? Bueno, entre las doctrinas fundamentales secundarias está el bautismo y la Santa Cena. Bien, para que no se vaya a decir, no, el bautismo es una doctrina primaria. No, el bautismo es una doctrina, se le conoce entre los teólogos de más renombre en la Iglesia Luterana, se les conoce como doctrinas fundamentales secundarias. ¿Y por qué son secundarias? Bueno, aquí estoy leyendo particularmente de uno de estos libros de teología. Dice, sin embargo, dice, ejemplos de doctrinas fundamentales secundarias son el santo bautismo y la Santa Cena. Así que si alguien dice que el bautismo, la Santa Cena, es una doctrina fundamental, Wow. no es cierto. Es una doctrina fundamental secundaria. ¿Y por qué secundaria? Lo dice este teólogo. Dice, sin embargo, una persona puede desconocer estas dos doctrinas, o sea, desconocerlas totalmente, o puede errar en cuanto a ellas, o sea, estar equivocado en cuanto al bautismo y cuanto a la Santa Cena, y ser salva, siempre y cuando se adhiera tenazmente a la promesa del perdón ofrecida en el Evangelio. La razón para esto, dice el teólogo, es evidente. Todo el perdón que Cristo adquirió para los pecadores por su muerte en la cruz se ofrece y se imparte al creyente en el Evangelio. Entonces, usted puede ser una persona que, ya sea por debilidad, dicen otros teólogos, o por ignorancia, desconozca la doctrina del bautismo o la Santa Cena, o no atine completamente con ella. La Iglesia Luterana dice, inclusive esta persona puede salvarse porque está adherida a Cristo y a la fe en Cristo. Por lo tanto, si esa persona se salva, esa persona definitivamente es mi coheredero con el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Por lo tanto, es mi hermano, porque ha sido redimido por la misma sangre, soy redimido yo. Eso no implica que yo esté licuando la verdad. No, estoy poniendo las cosas en su debida proporción. Estoy diciendo,
Si alguien me pregunta, ¿es importante el bautismo en la Santa Cena? Claro que es importante. Lo mismo lo va a confesar Mensajero Cristiano, lo va a confesar Cristian, lo va a confesar. Yo creo que ningún evangélico va a decir que el bautismo y la Santa Cena son cosas ridículas o cosas que no tienen ningún tipo de importancia. No, sí la tienen, pero la ponemos en su lugar adecuado. No puedes ponerla en el mismo lugar que pones a Cristo y su perdón y su salvación. No, eso es lo top, eso es lo mayor. Sin eso no puede salvarse nadie. Sin creer en la resurrección de Cristo, sin creer en la encarnación de Cristo, sin creer en la sola escritura, sin creer en que Cristo realmente se hizo humano y vino al mundo y redimió a los seres humanos. Sin eso no se puede salvar nadie. Sin creer en la Trinidad no se puede salvar nadie. Pero alguien puede equivocarse en cuanto a la Santa Cena por debilidad o por ignorancia o al santo bautismo, pero inclusive así salvarse. Entonces, la Iglesia luterana sí tiene doctrinas fundamentales secundarias, ¿no? Que si las ignoras, inclusive así puedes salvarse. Por eso es muy cuidadosa a la hora de decir quién es salvo y quién es no, y quién no es salvo, por cuanto reconoce que no puede ver la fe que está en los corazones de las personas. Yo no puedo ver cuánta fe tiene Cristian o Mensajero Cristiano, ni ellos la mía. Por lo tanto, yo voy a presuponer en el mejor sentido que Cristian es un verdadero creyente que tiene su fe puesta en Cristo exclusivamente, igual que mi hermano Mensajero Cristiano. Yo voy a siempre presumir las cosas en el mejor sentido y voy a decir, ellos también son cristianos como yo, y si son cristianos como yo, son mis hermanos también. Que puede ser que no tengan la misma comprensión que tengo yo sobre la Santa Cena y sobre el bautismo, puede ser, pero por cuanto están fundamentados sobre Cristo, pueden salvarse. Lo mismo pasa con un católico romano. Ayer lo explicaba yo en mi canal. El problema será si un católico romano tiene un pie puesto en Cristo y otro en María, por ejemplo. Si piensa que va a entrar al cielo porque María lo va a venir a recoger o lo va a venir a rescatar y que la entrada en el cielo le es garantizada por rezar el rosario, por ejemplo. Ahí sí tiene un problema porque ha quitado el fundamento y ha puesto a María como fundamento o ha puesto al rosario como el fundamento. Y entonces ahí sí echa por tierra todo, porque perdió el fundamento. Pero si un católico romano tiene únicamente a Cristo como fundamento, únicamente confía en Cristo para salvarse, ese hombre va a ser salvo con seguridad, ¿no? Justo, y ya con esto creo que vamos concluyendo ya. Nos hemos tirado toda la mañana, pero creo que fue muy edificante. Siempre es edificante cuando conversamos con el hermano Juan, con el cura Juan, con el padre Juan, de cariño por la experiencia que él tiene, obviamente viendo lo que creemos como evangélicos, él como ortodoxo, y ya él adentrándose dentro de lo que es profundamente el luteranismo y la experiencia, ¿no?, que tiene como ministro. Justo yo estaba viendo que en la teología sistemática de William Abreek, quien es un holandés, son como 4 volúmenes su teología sistemática. Él también afirma que el bautismo luterano es una doctrina fundamental, pero secundaria, dice. Porque la doctrina fundamental es la fe. Y este fundamento no lo podemos sacar, a pesar de todos nuestros credos. Estaba justamente recapitulando lo que usted decía. No hace falta ponerlo ya en pantalla, porque pero eso que dijo usted es muy importante, ya que hay muchas personas que agarran esto y nos condenan por esto. Yo aclaro con esto y cierro. Si alguien quiere decir algo más para despedirse, pues se los dejo, para que se despidan. Por ahí está el reverendo Burgueño. Salud, por acá está saludando el hermano Alberto. Por ahí le tenemos al reverendo Burgueño, pero también por acá dice, ¿no?, ¿cuánto se aprende con el padre Juan, no? Bueno, la verdad que sí. Un saludo para el reverendo Burgueño. Yo quería decir esto. Yo soy bautista y yo considero que todos mis hermanos, que todos los luteranos son mis hermanos. Termino con esto y dejo el despido para los dos. En la Confesión de Fe de Londres del año 1689, con la que yo más comulgo como bautista,
dice claramente que la doctrina fundamental de los paidobautistas nosotros aceptamos. No dice que nosotros condenamos. No dice que nosotros vemos que el paidobautismo es una herejía. No dice así. Dice que el paidobautismo, aun si fuera una doctrina fundamental entre otros credos, nosotros lo aceptamos y lo respetamos, aunque no pongamos en práctica eso, sino prioricemos el credobautismo, ¿no? Nunca un bautista, hablo yo a partir de esta confesión, ve como una herejía el paidobautismo, sino que reconoce que la prioridad de la práctica es el credobautismo en la iglesia bautista, pero no lo hemos condenado. No sé quién lo andará condenando por ahí, pero el propósito también de este live es informar. Y por último, quiero decirle al hermano Juan Carvajal que yo lo sigo viendo como un hermano en Cristo, a pesar de todas las cosas que él pueda pensar y decir sobre mí, o pensar y decir sobre otros pentecostales, metodistas, bautistas, luteranos, de todas las denominaciones evangélicas, independientemente de la opinión que él pueda tener, como lo dijo el día de anteayer, que todos somos herejes. Pues bueno, yo quiero decirle a Juan Carvajal que yo no te veo como un hereje. En ese sentido, yo creo que fuimos claros desde el principio hasta el final. Les dejo sus palabras para que se despidan. Hermano mensajero, terminamos con el... Sí. Cura Juan. Sí, yo recordar que... Yo lo voy a dejar todo a mensajero, ¿verdad? Yo no voy a hablar más. Ahí está. No, yo quería escucharlo a Juan, podíamos quedarnos hasta 4 horas más, Cristian. Quiero recibir una administración especial. Tengo cosas que hacer. Sí, no, bueno, mira, yo cortito, la verdad que recordar que los pentecostales tenemos una rama del pentecostalismo que es paidobautista, o sea, bautizan bebés, que es la rama del avivamiento que inició en Chile, con William Huber, metodista, y además de eso, recordar que yo generalmente utilizo la palabra esencial en cuanto a la salvación. Sé que hay hermanos que para ahí la palabra... Permíteme un ratito sí. La palabra. Quiero contestar a no sé si es hermano o si es un católico infiltrado. Es que justamente de eso se trata el cristianismo, querido. Cristiano sincero. No sé cómo se llame, cristiano sincero. Me dice él, qué poca dignidad, Cristian. Insultaron a tu padre y vos acá llamándole hermano, qué poco te querés, ¿no? Es una cuenta falsa esa. Sí. Escúchame, solamente quiero responderlo, aprovechando que estamos en vivo. Es que justamente de eso se trata el cristianismo. Que yo tengo que bendecir a los que me maldicen. Que yo tengo que hablar bien de los que hablan mal de mí. Que si aún se meten con mis padres y aún les hacen mal, yo los tengo que bendecir en el nombre de Jesús y procurar su bien. Eso se llama ser cristiano. En respuesta a ese comentario. Disculpa que le haya interrumpido, hermano. Sí, igual ya sabemos quién es esa cuenta falsa, pero fíjate que lamentablemente es esa misma persona que dijo esa mentira. Dice que mi padre es pastor. Si mi padre fuera pastor no tendría ningún problema en decirlo. Pero no es pastor, nunca fue pastor. Siempre fue evangelista y no tiene ninguna iglesia. Quiero aclararlo porque, bueno, lamentablemente el querido Juan Carvajal le repitió esa mentira de que provino de un católico que, bueno, que me aborrece, ¿no? Aunque yo lo amo en el Señor. Pero bueno, para terminar, esto mismo, ¿no? Decir que los luteranos son mis hermanos realmente. Tengo seguidores luteranos, tengo amigos luteranos. De hecho, al querido Juan Carvajal lo había invitado varias veces a mi canal. Ustedes van a ver que tiene varios, donde él explicaba la fe luterana, donde se le preguntaba. De hecho, hemos hablado muchas veces en privado, pero bueno, me gustó mucho la participación del padre Juan, lo que hiciste, Cristian, muy bien, todo muy documentado. Después por ahí le pido al padre Juan esa cita del teólogo, que la verdad que me gustó bastante. No sé si él la va a publicar, pero sería genial. Y esto, ¿no? Reconocer esto de que en lo esencial para la salvación nosotros, así como dice la respuesta que le hace un reverendo del Sínodo de Missouri a una persona, la fe en Jesucristo, creo que debería ser lo esencial. Yo uso la palabra esencial, no uso la palabra fundamental, porque a veces se malentiende de que como se entiende que
por no fundamental no es importante o no es, es como que se le resta una importancia que en realidad no. Por ejemplo, en la denominación de la Asamblea de Dios, la confesión se llama 16 puntos fundamentales, pero cuando uno la lee, la misma confesión, los mismos documentos de los concilios de la Asamblea de Dios te dice que esas creencias, por ejemplo, el premilenialismo, no es una regla para determinar quién es cristiano y quién no, que hay otros hermanos que creen distinto y que no por eso están fuera del cristianismo. Entonces, esto de lo que es el movimiento ecuménico protestante que inició como una hermandad frente a un papismo que perseguía a todo el protestante entre personas de diferentes denominaciones, inició con eso, además inició reconociendo que tenemos diferencias. Entonces, el movimiento ecuménico no niega las diferencias, sino que las reconocemos, sino que entendemos que hay un orden que es el orden esencial a la salvación y que por lo cual podemos llamarnos cristianos en principio y por lo cual entendemos que es lo que es esencial para la salvación, y por eso que hay algunos hermanos que llaman doctrina de primer orden, doctrina de segundo orden. Yo trato de llamarlo esencial porque entiendo que hay personas que por ahí piensan que llamarlo de segundo orden como que no es importante. No se quiere decir eso, sino que se lo ponen en un orden de acuerdo por ahí a la esencialidad en cuanto a la salvación. Y eso más que nada, ¿no? Somos hermanos, realmente yo sigo y seguiré defendiendo a Lutero. Hoy a la mañana hice un video sobre Santiago Armesilla. Ahí creo que se te pausó un poco. Allá. Vale. Bueno, no, sigo con esto, ¿no? Voy a seguir defendiendo a Lutero y a mis hermanos luteranos, que bueno, que le mando un saludo, que son muchos, que ahí también siguen el canal, así que nada, para adelante. Y bueno, lo único lamento para ahí es esto de que los católicos utilicen a una persona más que nada, ¿no? Más que nada es eso. No, fuera de eso, no, como vos decís, Cristian, yo también perdono. Si se dice alguna mentira de mi padre, bueno, no tengo problema, yo lo perdono. Pero bueno, voy a estar orando por el tema y bueno, Dios quiera que podamos entenderlo mejor, acercarnos mejor, a pesar de que siempre va a haber personas hasta pentecostales y calvinistas que estén en el extremo. Así que gracias, Cristian, un saludo, Padre Juan, un gusto realmente escucharlo, siempre lo escucho, a veces no comento, pero siempre lo escucho porque tiene ese don, ¿no? de enseñar. Así que un gusto, querido gracias, Juan. Brother. Bendiciones. Gracias. Bueno, Cristian, nos vemos también, yo voy dejando también. A todos. Y les agradezco por estar presentes. Gracias, hermano Juan. Gracias, mensajero. Dios te bendiga y Dios lo bendiga también al cura Juan. Bien, yo solamente voy a poner un video para que la gente vea el contexto de por qué el cura Juan, como luterano, tuvo que venir acá a hacer las respectivas correcciones sobre estas declaraciones de una persona que dice que es luterana, pero que vive atacando a sus hermanos evangélicos en canales papistas que hablan mal de nosotros, dándoles credibilidad a sus creencias, a sus dogmas y hasta al papado, algo que fue condenado por el mismo Martín Lutero y por los propios libros y documentos luteranos. Creo que fuimos claros. Gracias al Padre Juan por estar presente y yo me despido con este video que en un principio les dejé. Y recuerden, hermanos, que Cristo es quien nos salva, ¿sí? Cristo es quien nos salva, más allá que cualquier cosa, ¿sí? Es importante todo, pero Cristo es la piedra del ángulo. Dios los bendiga. Bienvenido, Vos no me dejaste terminar, pero yo te dije, yo no hablo cuando una persona no está. En la cruz o algo así, ¿viste? Yo cuando escuché eso. Ay, no. Ay, qué locura. Tengo ese código y esa ética. Tengo ese código y esa ética. Yo quiero romperle la filera, ¿viste? Agarraba y estaba por agarrar. No. Ya uno no le queda decir más que decirle a Jesús que llame a Gabriel con las trompetas, ¿no? Yo no voy a hablar de, por ejemplo, de Edgar Pacheco si Edgar Pacheco no está acá. Yo no me voy a poner así, no, ¿por qué Edgar? ¿Cómo voy a hablar de Edgar? Me parece una falta de respeto hablar de Edgar, por ejemplo, ¿no? Ya lo ha venido haciendo.
con algunos miembros que no se sentían cómodos, incluso yo. Más, imagínate si tienen a Edgar Pacheco ahí adentro, imagínate, ¿no? ¿Quién es el hipócrita? Ellos son los Barragán y toda la manga de camadas que se dicen protestantes y en realidad ni siquiera se abrazan a Lutero. A Lutero. El luteranismo. No voy a ser como ustedes, que son maleducados, que contestan a una persona sin que esté. Yo no hablo cuando una persona no está. No compartimos nada con otra denominación. O sea, absolutamente nada. No es que con los calvinistas, bueno, vamos a sentarnos y vamos a participar de la cena o venir a predicar a mi púlpito. No, nada. Con presbiterianos tampoco, sí, con presbiterianos. No. Voy a utilizar esta frase, pero de manera de jerga, ¿no? El peor enemigo del luteranismo es el calvinismo. Sí. ¿Tú estarías de acuerdo con esa afirmación? Porque, por lo menos, yo analizo... Critica a la curia, no a la iglesia. Pero no a la iglesia. ¿Y quién puso al Papa? ¿No le puso la misma Iglesia Católica Romana? No, yo te vuelvo a repetir. No, pero escuchá, contestá. ¿Critica o no? Dijiste Cristo ahí, guacho, dijiste Cristo. ¿Parte de la Iglesia Católica Romana, donde era parte de Lutero? Sí. Retrocede, que guacho dijo Cristo ahí. Sí. Pero la no a la iglesia. ¿Y quién puso al Papa? ¿No le puso la misma Iglesia Católica Romana? No, yo te vuelvo a repetir. Bienvenido, hermano. Bienvenido. ¿Qué respondieron? No lo vi más de ahí. ¿Qué respondieron? Vamos. Lo puso Cristo. Se mordió hasta adentro, ¿no? Cuando nosotros hacemos la oración decimos, no, Padre, te damos gracias por la vida, no sé, por ejemplo, no sé, de Cipriano, porque su ejemplo nos sirve como valentía a la hora de reflejar la verdad, qué sé yo, cosas así, por ejemplo, ¿no? En el nombre de Jesús, amén, ¿no? Es una oración así. De hecho, yo subo en Identidad Luterana esas cosas, ¿no? Sí. Cuando hay una fecha especial. Ahora, lo diferente, creo que es en el tema de que, por ejemplo, nosotros no vemos que nosotros tengamos que pedirle a ellos. Ahí está. Pero por una cuestión de que nosotros entendemos de que ellos conocen nuestras necesidades, ¿no? Nosotros entendemos de que ellos conocen nuestras necesidades, ¿no? Nosotros entendemos de que ellos conocen nuestras necesidades, ¿no? Y no necesariamente son omniscientes. Claro, no es por eso, ¿no? O sea, porque hay que entender una cosa, ¿no? Ellos están en una situación relativamente diferente a la nuestra con respecto a lo que pasa en la Tierra, ¿no? Y justamente como decís, no es necesariamente porque sean omniscientes, sino porque comparten una gracia especial de Dios en el cielo, ¿no? Es más, vos fíjate que en el Apocalipsis, claramente vos ves que ellos están viendo todo lo que está sucediendo y le dan gloria a Dios, ¿no? Y fíjate que en cada uno de los puntos, cuando sucede algo en la tierra, los santos le dan gracias a Dios y aparte de eso, ellos están viendo, ¿no? Porque claramente ahí te lo explica así. Y bueno, entonces eso es lo que no entiendo cuando dicen que ellos no ven nada o que no están en la misma sintonía, ¿no? ¿Se entiende? No es una maldad, no es a propósito, no es... A ver, no pueden haber dos verdades. No puede uno decir, esto es verdad y a su vez esto también. Que se preguntarán por el tema de las imágenes. Bueno, mira, se ve acá, donde estoy señalando con la lapicera en la parte blanca. Uy. Y mira para el otro lado. Muchos te dirán idólatras. Y mira ahí abajo. Sí, eso he estado viendo. La Virgen María. Y cualquier luterano la tiene. Yo tengo amigos pastores que tienen la Virgen María así. Sí. No tienen Y ningún problema. aprovechando Es más, también que ahí tengo un rosario. Sí. Con la Eso, justamente se iba a preguntar. ¿Los luteranos rezan el rosario también? Sí, también. ¿Luteranos rezan el rosario también? Sí, también. Buena Algunos, aclaración. ¿no? Es una práctica piadosa. Exacto. No es obligatoria, no es un dogma, nada. No, igualmente para los católicos. Sí, es un sacramental, ya sé que para los católicos obviamente sé que es un sacramental. No es obligatorio, pero el que reconoce la importancia del rosario, pues obviamente le da sí, no sacramental, ¿no? Sí.
es como el agua bendita también, y Sí, no se me acuerdo podría qué decir. más, ¿no? Claro, aunque hay que hacer la aclaración, ¿no? Rosario es lo que se reza y camándula es lo que se usa para rezar. Totalmente, Sí. exactamente. No, muy buenas las aclaraciones. O es uno o es el otro. En donde, por ejemplo, incluso figuraría la posibilidad de un papa. O sea, el luteranismo no descarta el papado. Lo que nos diferencia en esta situación es que, por ejemplo, nosotros decimos que hay dos, el oficio pastoral o el oficio divino, o como quieras llamarlo, se divide en dos, ¿no? Está el de iure humano, que significa de derecho humano, y de iure divinus, que es de derecho divino. Pero es interesante lo que dices, que la cosmovisión luterana no impide la posibilidad de que exista un papa, ¿no? O que se ejerza el oficio petrino. De hecho, la primera pregunta que todo cristiano debe hacerse es si es necesario un magisterio. Después identificamos la legitimidad de dicho magisterio, pero me parece que por una cuestión lógica es necesario un magisterio que oficie como voz oficial de la Iglesia, declarando la doctrina que como cristianos debemos creer y que dicha declaración sea vinculante para todo aquel que quiera profesar la fe cristiana. ¿Se entiende el punto? Sí, sí, de hecho debería de ser así, ¿no? Debería ser así. O sea, ese es el punto en general. Creo que ahí se basa toda la cuestión, ¿no? Sí.